Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Una Cosa Lleva a la Otra con Dante Robles y Belén Medina. comenzamos. Bienvenidos a su podcast favorito. Bienvenidos a Una Cosa Lleva a la Otra, episodio 3, temporada 2. Estamos muy emocionados. Estos días nos estaba yendo muy bien. Les damos muchas gracias por estarnos escuchando en todos nuestros episodios anteriores y los episodios de la temporada número 2. Y este episodio nos va a salir muy bonito. Aquí su servidora Belén Medina y me acompaña como siempre mi querido Dante Robles. ¿De qué vamos a hablar hoy, mi querido Dante Robles? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que estamos ahí analizando y estuvo nuestra investigadora favorita haciendo toda su chamba. Belén Medina aquí haciendo... Vamos a hablar del Día Internacional de la Paz. ¿En qué consiste? ¿Qué lo diferencia con los días mundiales? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuál es el significado real? ¿Cómo es que está constituido? Y un montón de datos muy, muy interesantes del Hard Fact. Los Hard Facts. Bueno, pues hoy 21 de septiembre, que se está publicando este podcast, esta publicación, el podcast, vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Paz que se celebra hoy mismo. Y bueno, en los episodios anteriores habíamos estado hablando sobre las nuevas tecnologías aplicadas al arte digital y las nuevas formas de las que se aseguran nuestros trabajos de autor por medio de los NFTs. Muy interesante. Nos llevó a concluir que el arte, sin importar los medios con que se realiza, seguirá siendo un acto de pensamiento creativo. Así es. Y que todos los seres humanos vivimos con esta sensación creativa desde principios de los tiempos. Es cierto. Bueno, de lo que se conoce como la historia del ser humano en los petroglifos y todas esas cosas. ¿Jeroglíficos? No, pues lo que se escribía en la piedra. Ah, ya. Está bien. Lo rupestre. Eso. Petroglifos. Lo entendí. Ok. Esto también me llevó a recordar el Día Internacional del Arte, que ya está considerado como un derecho del ser humano. Sí, lo hemos comentado, derecho a la humanidad, así como lo es la educación, la salud y la alimentación. Y bueno, al final de cuentas, todos los actos creativos nos llevan a elevar las mentes. Y eso también nos lleva a una mejor comprensión del entorno. Así es. Y nos sensibiliza. Según algunos estudiosos de la historia, elevar las conciencias y mejorar la educación nos conduce a crear nada más ni nada menos que la paz. Oh, sí. Algo tan... ¿Qué es el significado realmente de la paz? Es cuando no hay conflictos ni guerras entre naciones, ¿no? En general. Pues es que mira, la paz puede ser desde el individuo hasta los conflictos internacionales, locales, entre familias. Todo lo que tiene que ver con estar en plenitud, ¿no? Es a lo que lleva la paz. Santa tranquilidad. La santa tranquilidad. Y bueno, pues el Día Internacional de la Paz este año, del 2022, se celebra el 21 de septiembre. En realidad se celebra cada tercer miércoles del mes de septiembre. Y va asociado con el inicio de la sesión, inicio ¿no? de la sesión general de la Asamblea General de la ONU. Así es. En este año el eslogan que utilizan es poner fin al racismo para construir la paz. Qué interesante, ¿no? Lo están ahora detener un poquito el racismo, la xenofobia y todos estos temas, ¿no? Sí, está muy interesante porque el asunto de los días internacionales tiene mucho que ver, no nada más con el problema en sí, sino se hace una conciencia, se trata de generar una conciencia para resolver los problemas que se derivan, por ejemplo, en este caso del racismo. No, comprendo. Entonces, no nada más es el fin del racismo para que exista la paz, sino que hay una serie de problemáticas que se desprenden del racismo que generan conflictos y pues no permiten el bienestar del ser humano. Es entendible, ¿no? Digo, hay demasiados factores. Comprendo ahorita que en este año está enfocado al racismo porque es uno de los puntos que más lanzan, digo, guerras, problemas raciales, problemas étnicos, como hemos visto a lo largo de la historia. Y digo, y no nada más el racismo, también hay otro tipo de problemas que, bueno, sigamos platicando. Bueno, habíamos tenido ciertas dudas sobre los días internacionales y los días mundiales en otros episodios. Precisamente salió el día que hicimos el Día Mundial del Arte. Sí. ¿Qué diferencia había entre un día internacional y un día mundial? Oh, sí.
Y ya lo descubrimos, amigos. Después de una ardua investigación realizada por Belén. Descubrí que la misma página de la ONU, que es una referencia obligada si quieres informarte más sobre esto, los días internacionales son establecidos por la Asamblea General de la ONU. Y bueno, el propósito de ellos es que cada día internacional dé la oportunidad a muchos sectores en la escena, ¿no? A tanto gobiernos como instituciones, oficinas, sociedades civiles, el sector público, privado, escuelas, universidades, a generar ciertos discursos para que se hagan actividades de sensibilización alrededor de los temas que ellos consideran de interés. Entonces, estos son los días internacionales. Ok. Y luego tenemos los días mundiales. Por ejemplo, el Día de la Paz es Día Internacional y fue establecido por la Asamblea General de la ONU. Y los días mundiales, que creo que eso fue el Día Mundial del Arte, ese es generado por las dependencias de la ONU. Ok. Que viene siendo la OMS, la UNESCO y todas ellas, que son un chorrotal. Que tienen... Ellas también buscan bajo sus propios estándares o lo que ellos más se dedican o se enfocan en esas organizaciones. Entonces buscan este tipo de días especiales para hacer conciencia. Es el mismo propósito al final de cuentas. Ya, entonces vamos a que nuestros escuchas comprendan un poquito. Un día internacional es nombrado directamente por la ONU y un día mundial es dependiendo de las diferentes divisiones o secciones o áreas de la ONU como la OMS y otros consejos que nombran un día mundial en base a una situación específica. Ok. Entonces, no tienen que ver el asunto así como que unos son más importantes que otros. Sin embargo, unos los dicta la ONU en sí, en sus asambleas generales, en base a las problemáticas más, digamos, notorias. Okay. Y la importancia de los días mundiales es equiparable nada más que está enfocada de manera específica hacia un área de la ONU. Entiendo. Como la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Claro. Bueno, entonces nos regresamos a lo que comprende el episodio, ¿no? El Día Internacional de la Paz, hoy 21 de septiembre del 2022. Cuéntanos un poquito. Tiene su historia padre, ¿no? ¿Cómo comenzó? Vamos a hablar sobre sus orígenes. Anda. ¿Le doy? Dale. Bueno, el asunto de el Día Internacional de la Paz se decreta desde 1981. En la Asamblea General de ese año se empieza a discutir sobre el asunto de que se debe de hacer un Día Internacional de la Paz que dé oportunidad para que haya un cese a fuego, tratar de 24 horas de no violencia y demás, y para que la gente esté directamente enfocada a la conciencia sobre la paz, cómo llegar a la paz. Pero hasta el año 2001, en el que ya por unanimidad en esa asamblea, o sea, tuvieron que pasar 20 años. Válgame. Desde el 81 hasta el 2001, de que estuvo en propuesta y se estuvo tratando hasta que fue oficialmente establecido en el 2001. Sí. El tercer miércoles de septiembre. El tercer septiembre de cada miércoles. Ahí dispensen un poquito, pero el concepto se entendió. El tercer miércoles de cada mes de septiembre. De cada mes de septiembre. Que tiene... Y se me hace muy así como que... Ay, mira qué curiosos, ¿verdad? Se decreta la paz en esa semana que es la Asamblea General, como para que no estar distrayéndose con otras cosas claro. En la ONU. Pero bueno... Este año se inició el 16 de septiembre. Cómo cayeron cosas entre el 15 y 16 de septiembre. Bueno, platicábamos en el live anterior, ¿no? Que los que nos acompañaron por ahí el viernes pasado, hablábamos que la red de Ethereum hizo su merge el 16 de septiembre. Fue el 16 de septiembre, obviamente celebramos la independencia aquí en México. También se celebró en este año, el 15, el 16, también están hablando sobre el tema del Día Internacional de la Paz. Sí, el día 16 empezó como que empezaron a sesionar la Asamblea General desde el día 16. Entonces ese día empezaron con el toque de la campana de la paz, que está muy, muy padre ese tema también, porque es una campana que dona Japón en el 1954, y todavía no pertenecía a las Naciones Unidas.
Entonces se fue como un regalito coqueto, ¿no? De que ahí les va la campana de la paz. Guiño. Tiene muy bonito significado. Y bueno, y esa campana se toca nada más 2 veces al año. Una en el solsticio de primavera. Ok. Que se me hace bien curioso que la ONU le presta atención a eso. Pero bueno, es la primera vez que se toca en el año y la segunda vez en el Día Internacional de la Paz. Claro. Es la campana de la paz. Y bueno, ese es un evento que viene... con eso se apertura. Okay. Entonces, luego viene un evento con jóvenes artistas y activistas de alto renombre que presentan sus proyectos en el Salón del Consejo Económico y Social de la ONU. De las Naciones Unidas. Entonces, este año vinieron 500, bueno, se les llamó a 500 alumnos de diferentes partes del mundo, bien selectos, que llevan proyectos y propuestas de paz que ya están funcionando o que son proyectos en espera de aprobación o que son planes a futuro. Ya hablando de cosas pues que tengan mayor alcance, ¿no? La sesión dura casi 3 horas y está en la página de la ONU, Día Internacional de la Paz. Bien. Por si alguien quiere pasar a verlo, la verdad es que está interesante, es muy padre ver la manera en la que sesiona la ONU y más cuando tienes a jóvenes involucrados en movimientos de paz, sobre todo con sus propuestas. Hay de todo tipo, ¿no? Pero en este año se enfocaron muchísimo al asunto del racismo. Y una pregunta, ¿tú qué opinión, como artista que eres, tienes respecto a la dinámica que las Naciones Unidas está haciendo invitando a todos esos jóvenes? Pues es que es muy padre porque el joven despierta la creatividad y ahorita muchas veces la juventud, muchos piensan que están muy, muy adormilados. Sin embargo, creo que hay muchos jóvenes que tienen muy buenas propuestas y a veces nosotros ya como adultos no nos complicamos mucho la vida. Tú tienes una frase que siempre les dices, o sea, los problemas más difíciles... Los problemas más complejos suelen tener las soluciones más simples. Más simples. Entonces, a veces los cambios pueden ser muy pequeños en una metodología, en una forma a que a lo mejor uno como adulto no toma en cuenta por la sencillez. Y ellos sí tienen esa visión, sí tienen un enfoque. Y aparte, pues una sensación más fresca de la realidad actual. Porque nosotros seguimos pensando, pues que ellos, por ejemplo, las nuevas generaciones, son más delicadas. Ahí está el caso del perrote y el perrito. Me da ansiedad. Me da ansiedad. Entonces, pero esa situación es la que realmente está viviendo, es la realidad del planeta, ¿no? Y bueno, en cuanto a los artistas y los activistas, bueno, los activistas siempre tienen pues la voz cantante, yo creo, de las transformaciones sociales y sobre todo que están enfocados a la problemática actual. Okay. Es que muchas veces la problemática actual ya se viene arrastrando de muchos años anteriores. Activistas de todo tipo, ¿no? Y claro. El artista, pues el artista también en base al arte se proyecta, se promueve, se hace conciencia, no importa qué tipo de arte realices, siempre ha sido una herramienta tanto de la política como de las sociedades para darse a entender, a que la sociedad entienda en general, de algún modo, las situaciones y las problemáticas actuales. Entonces creo que es un buen ejercicio que hace la Organización de las Naciones Unidas al seleccionar a estas personas para que vayan y platiquen de sus propuestas. Fíjate que en mi opinión concuerdo bastante contigo. Los jóvenes tienen un enfoque más fresco que muchas veces uno como adulto empieza a perder con el paso de los años y las décadas, por más triste que se escuche lo que acabo de decir. Triste, ¿verdad? Pero a lo mejor, como les digo mucho a mis equipos, sobre todo cuando son jóvenes centennials o millennials, les recalco mucho la frase: hey, no te enfrasques. Los problemas más complejos suelen tener las soluciones más simples porque realmente así es. Lo aprendí cuando era joven. Alguna vez fui joven, obviamente. Sí, aunque sí, no también. lo crean. Y el hecho que le den la apertura a los jóvenes, a los artistas y a los activistas, sobre todo tomando ese enfoque de juventud, creo que debe aportar ideas muy interesantes. Sí, que sí. Pero bueno, ahora platícame. Es que pareciera que te estoy entrevistando, pero es que ella es la que se documentó. Tengo que ser honesto. Y aquí vamos a entrar ahorita. Al final vamos a estar debatiendo cosas bien divertidas. Pero espérenlo tantito. No se desesperen.
¿Por qué se decide que se tiene que poner fin al racismo? ¿Por qué se decide que te tiene que poner fin al racismo? Bueno, según el comunicado del secretario de la ONU, Antonio Guterres. ¿Guterres? Guterres. No Gutiérrez. No, Guterres. Guterres. Antonio Guterres, bueno, es el secretario general de la ONU, dice que uno de los factores que incrementan la violencia en general es la discriminación racial. Que a pesar de que ya existen muchos medios para generar conciencia y tolerancia, yo creo que es algo de lo que más hemos tratado en los últimos tiempos en cuanto a la inclusión. Sí. Inclusión de género, inclusión de etnias, Así inclusión idiomática. Exacto. Y todas esas cosas existe, o sea, ya se ha ido manejando desde ese tiempo. Eso de también que luego de repente se pasa y luego ya empieza la inclusión forzada y todas esas cosas que hemos estado viendo, sobre todo en obras de películas, en series y demás, que dices, ¿por qué cambiaron al personaje si era blanco? Sí. O ¿por qué si era negro lo pusieron blanco? Bueno, de color, porque si negro sigue muy feo. Sí. Gente afroamericana. Entonces, bueno, existe ya es algo que resuena, ¿no? El asunto del racismo. Pero bueno, estos programas, estas formas de la inclusión está generando más conciencia, más tolerancia, lo que se le llama la otra edad, ¿no? Que es estar consciente de los problemas de los demás. ¿La otra edad? ¿Así se dice? Uh-huh. Ok. Entonces, los eventos, sobre todo los eventos que generan los desplazamientos migratorios, como las guerras, dice, provocan discursos de odio. Y sobre todo en las fronteras. Y también tenemos, y él ha estado muy preocupado, Antonio Guterres, sobre, obviamente, la pandemia el COVID-19, que ya todo el mundo la tiene hasta el copete. Claro. Pero ha sido también un factor de discriminación, sobre todo por aquellos que no tienen los recursos económicos o los países que tienen menos capacidad económica, digamos, pues tercermundistas, que todavía hay muchísimos. Sí, lamentablemente. Que no alcanzan un nivel socioeconómico para adquirir sus reservas, sus insumos, sus vacunas, uh-huh, sus tratamientos, sus hospitales. Entonces también ese es un tipo de discriminación. Oh, ya. Sí, porque en algunos lugares pues hay gente que tiene para pagar, aunque sea en el mismo lugar. Ayer lo comentábamos cuando estábamos haciendo las notas para el programa, que por ejemplo la India, ya como nos ha resonado en estos últimos días también. Bastante. Hubo trágicamente cosas terribles durante la pandemia. Yo creo que todo el mundo vio esas imágenes terribles de la mortandad que se está generando debido al COVID. Sí, horrible. Pero pues era en unas zonas, porque en otras, pues la gente que tenía con qué, pues pagaba sus tratamientos y hacía bueno, como todos los otros países que sufrimos la cantidad de muertes, y pues que de todas maneras los gobiernos se dieron más o menos abasto. Así es. Aunque estuvieran a tope, pero buscaron la forma para. Sin embargo, en otros lugares pues no hubo esa capacidad digamos, económica. esa conciencia de decir, no importa lo que se tenga que gastar. Pero salva a la gente, y discriminaron, ¿no?, a la gente que estaba sin recursos. Entonces eso también fue un problema, ¿no? Y aquí cito. Y cito. Antonio Guterres afirma: el racismo sigue envenenando las instituciones, las estructuras sociales y la vida cotidiana en todas las sociedades. Sigue siendo un factor clave de la desigualdad persistente. Desestabiliza las sociedades, socava las democracias, erosiona la legitimidad de los gobiernos y es un flagelo que además se encuentra inequívocamente ligado a la desigualdad de género. Wow. Que sigue teniendo también eso de la desigualdad de género, uno de los factores más importantes dentro de la discriminación. Sí, la inequidad, ¿no? También. Uh-huh. El hecho de... Pues es que la verdad es que en México vivimos de todas maneras con muchos beneficios como mujeres, uh-huh, pero hay otros países que siguen una desigualdad de género sin precedentes, ¿no? Mira, no que roza en los derechos humanos, la pérdida de derechos humanos. Claro, no vayamos muy lejos. Hace aproximadamente 22 años, las condiciones en México para las mujeres no eran las mismas. No. Era muy distinto. Una mujer profesionista, con un buen trabajo, no puede aspirar
Perdón, me está atorando la soda. Aguas, arriba el pajarito. No podía aspirar a continuar con un trabajo profesional si decidía casarse, si decidía tener familia, porque inmediatamente eran cortadas en sus aspiraciones como profesionistas. ¿Te quieres casar? Tienes que renunciar. Viene en el contrato. ¿Te embarazaste? ¿Tienes un hijo? ¿Vas a tener un hijo? No puedes seguir trabajando. Y oye, pero es que tengo derecho a la incapacidad de maternidad. No, lo siento, en el contrato dice que te tienes que ir. Lamentablemente lo sufrimos acá de este lado. Pero ahorita, 22 años después, hay muchas mujeres en puestos altos, directivos incluso, que están dando un ejemplo grandísimo en posiciones tanto en tecnología como en arte, como en empresarial, como económico. Y bueno, pero tuvieron que pasar 2 décadas en México para que cambiara. Sí, a mí me tocó desgraciadamente esos inicios y me tocó firmar mi renuncia anticipada. En una de las grandes empresas aquí de Monterrey, que bueno, saben que somos una ciudad industrial. Yo creo que una de las más grandes de México. Y así me tocó. Y años después ya esa es una cosa que pues es inconcebible. Pasó el olvido. Ya se convierte en un delito a perseguir, de que oye, es la discriminación de género y no puedes hacer eso. Y ahora, pobrecito aquel que despide a una mujer embarazada, ¿no? No, es un bronco, ¿no? Se meten en una bronca. Pero bueno, tuvo que pasar ese tiempo. Y si nos ponemos a ver, no ha pasado mucho tiempo del derecho al voto, a la libre expresión, y después, al estudio y cosas por el estilo. No, hemos avanzado bastante en ese sentido. Pero bueno, Guterres dice que la finalidad de este día es invitar a fomentar y apoyar los movimientos educativos que influencian a las personas a desmantelar las estructuras que afianzan el racismo y apoyar a la lucha contra la desigualdad de los derechos humanos como una herramienta para el fortalecimiento de la paz. Ellos tienen la idea, y yo creo que como la mayoría de los estudiados filósofos de todo tipo y de todas las áreas que están de acuerdo en el asunto que la educación es uno de los pilares del desarrollo de la humanidad para todos los sentidos, ¿no? Creo que es lo principal. Un pueblo estudiado, una persona estudiada, una nación con conocimientos profesionales, educativos, desde la básica hasta la profesional, es la mejor herramienta para que su economía y su rumbo como nación o como sociedad empiece a mejorar. El desconocimiento, el analfabetismo provocan errores gigantescos. Así que obviamente la educación tiene que ser una de las cosas más importantes a impulsar para detener este tema, tanto del racismo, la inequidad, la desigualdad y todo lo que estamos mencionando, y que por fin logran tener un poco más de paz. Sí, y es que al final de cuentas el desconocimiento de la causa muchas veces hace que las tradiciones o las culturas te cieguen un poco y digas, es que eso no debe ser así. Está mal. Está mal, pero no porque tengas un conocimiento de causa, sino porque así es como se estila, o así es como se enseñó en la familia, o así es como la cultura donde estés lo indica. Y pues a la hora de que la gente estudia, conoce más, entiende más. Y bueno, el chiste aquí es, yo creo, ser tolerantes. Estar en el día de la paz, al final de cuentas, es para tener un momento, digamos, de introspección y de trabajo para decir, oye, desde lo individual, pensar en qué podemos hacer para que nuestras relaciones sean mejores y tener esa conciencia de otro, de la persona ajena, de la persona necesitada, del alto a la discriminación, del apoyo a la gente que está en necesidad. Y bueno, pues eso a la larga va a generar un estado, digamos, más tranquilo. A pesar de que nosotros vivimos en unas situaciones ahorita, el mundo muy tensas, pues bien convulso, ¿no? O sea, hay de todo tipo de enfrentamientos en todas partes del mundo. Lamentablemente. Y bueno, en todas las partes del mundo, porque hay lugares donde existen las guerras grandes, como la que vivimos ahorita, Rusia-Ucrania. Así es. Y todos los involucrados. Pero hay muchas sociedades que tienen sus propias guerrillas, sus propias luchas. Como aquí en México tenemos la lucha contra, pues digamos, el abuso o el feminicidio, o los desaparecidos. Claro. O sea, todo es una lucha.
por la paz. Y los activistas y todo eso, todas esas personas que se dedican a combatirlo y a hacer conciencia, pues mis respetos, que trabajan día a día como si fuera un Día Internacional de la Paz. Qué bonita reflexión. Qué bonita reflexión. Me agrada mucho la iniciativa de las Naciones Unidas respecto a la paz y respecto a que sea el pilar la educación. Invitar a jóvenes, invitar a activistas, artistas a que aporten una idea que ayude a mejorar. Pero todo empieza con la educación, al final de cuentas. Todo empieza con la educación. Y bueno, la ONU tiene varias universidades. También lo estuve leyendo. Tiene varias universidades que se han ido generando. Órale. Y que tienen ese enfoque también así muy humanista. Bien. En ese tipo de educación. La verdad no sé qué materias puedan dar, pero estaba aquí en la página de la ONU donde viene que se han creado estas universidades a lo largo de las últimas décadas. También más o menos a partir de los años 80 se empezaron a generar, pues precisamente para hacer esa educación en base o para a favor del desarrollo de la humanidad. Qué interesante. Pues bueno, creo que ahora sí llegado la parte sabrosa de este episodio, ¿no? Ya te andas que te cueces las habas por criticar a la raza. No, fíjate que más que una crítica sin sentido y sin base, creo que deberíamos analizar de una manera objetiva. Pero bueno, presenta el tema de debate. El tema de debate, bueno, yo creo que todos están al tanto de la situación que pasó en el desfile. También lo comentamos en el live por Facebook y por Instagram del viernes pasado, del discurso que se aventó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y que fue una cosa extraña. En ese momento en el live no quisimos hacer muchos comentarios porque, pues, estamos esperando como las reacciones generales de los actores y los participantes. De los que fueron embarrados en el asunto y demás. Pero sí fue muy curioso de que Andrés Manuel siempre ha estado hablando más de la historia de México. Es un experto. Sí, de la historia de México, de la historia de América y de todas las luchas que ha tenido el pueblo americano en general, digamos de México para abajo, y los conflictos que hemos tenido con el norte. Y bueno, pues él se empezó quejándose un poco sobre el asunto de los imperios que nos quisieron conquistar en algún momento. Y yo pensé que su discurso iba a irse un poco más hacia ese lado. Sin embargo, lo que hace es una comparativa prácticamente. De hecho, hizo una comparativa de las grandes invasiones que hemos sufrido, tanto francesas, americanas, españolas, y todo el mundo percibíamos que iba a irse en ese discurso, pero sí, increíblemente salió el tema. A defender la soberanía nacional. Que, bueno, sí lo menciona, o sea, que no nos vamos a dejar y que nosotros somos soberanos, y eso está excelente. Aceptable y aplaudible. Pues como debe ser. Entonces, luego se gira y entonces empieza a hablar sobre la propuesta de paz que ahora como nos incluyen en el Consejo de Seguridad de la ONU. Así es. Pues se tiene que presentar una propuesta de paz y se avienta a hacer una declaratoria sobre lo que van a proponer a través de la Cancillería. A través de la Cancillería en la ONU para al fin el cese de fuego o no sé qué. Es que estuvo bien confuso. Entre Ucrania y Rusia. Fíjate que en general involucra a Ucrania y a Rusia, pero lo que creo que él en su planteamiento está haciendo, y estuvimos viendo analistas expertos. La verdad es que nosotros no somos expertos en geopolítica y fuimos a documentarnos con los que sí son expertos. Sí, la verdad es que le recomendamos mucho el canal del profe de RI, el profe de Relaciones Internacionales. Wow, o sea, nos estuvimos viendo varios de los documentales que hace, las clases que da con diferentes expertos y súper preparados. Wow, qué ilustrativo. Sí. Mira, y volviendo al tema, la propuesta del presidente, aunque voy a aclarar que yo pienso que es noble, y ahorita vamos a empezar a debatir qué es el detalle que salió a través de la propuesta, va a mandar al canciller Marcelo Ebrard a las sesiones de las Naciones Unidas a presentar una propuesta de un cese al fuego internacional, mundialmente hablando, que durante 5 años no exista ninguna guerra, se genera una tregua entre todos los países en conflicto, y pide que los interventores o las personas que sean los mediadores sea el presidente de la India, cuyo nombre no recuerdo porque para mí es casi inimpronunciable. Ahorita Belén me va a acordar.
Narendra Modi. El Papa Francisco y el secretario general de la ONU, que es Antonio Guterres. Y todo iba relativamente bien con la intención. De hecho, él menciona, nos acepten o no nos acepten la propuesta, nosotros queremos hacer una iniciativa de paz mundial durante 5 años. Recalcó mucho el tema de los 5 años, para que todas las naciones económicamente se recuperen de todos sus problemas, de lo que pasó con la pandemia, tengan una recuperación económica y que durante 5 años no se dispare ni una sola bala y no haya ningún conflicto. Hasta ahí todo sonaba bien. Pero, las reacciones de los participantes fueron interesantes. Pues mira, es que el asunto es, según lo que estuvimos viendo con los analistas de la geopolítica, es que ninguno de los mencionados. No te rías. Es que y ahora que escuchas a los expertos, porque nosotros en el momento lo platicamos incluso en el muy live, bien, pues sí. suena de buena intención. Y bueno, el mundo no está hecho de intenciones, pero la intención era noble y sigo creyendo que es noble. Es una buena intención. Lo que pasa es que también se llamaba como un idealismo. Realmente era una intención muy idealista. Muy idealista. Es una intención idealista. Cuando comprendimos a través de los expertos que los participantes son parciales a ciertas naciones respecto a un conflicto, pues como que está muy difícil ya hacer que el Papa Francisco, que abiertamente apoya a Ucrania, sea un mediador entre Ucrania y Rusia. Sí, es que tal vez, fíjate que luego yo me quedo pensando, bueno, a lo mejor quiere poner a alguien por cada lado. Y está decantado que el Papa Francisco, pues obviamente está pro Ucrania, sí, por el asunto de que pues está siendo violentado, es la víctima, por decirlo de algún modo. Sí, lo comprendo. Sí, lo comprendo. Narendra Modi, el primer ministro de la India, pues tiene muchos negocios. Hace unos días se reunió con el presidente Putin. La prensa sensacionalista dice que les fue mal. En el Twitter de Narendra Modi dice que estuvo excelente la reunión. Y hay muchas cosillas ahí respecto a la semiótica, esas imágenes que si las ven en esa reunión de Narendra Modi y Vladimir Putin están muy interesantes, de cómo se está moviendo, pero obviamente Modi está pues a favor de Rusia porque ahorita es su socio comercial en muchos sentidos, porque aparte de que revende las cosas del gas y la energía que está bloqueada por otros lados. Así es. Pues tienen una buena relación. Entonces, bueno, pudiera ser que abogara por el lado ruso. Sin embargo, el asunto de Antonio Guterres, que también fue una de las cosas que atacó el presidente, con justa razón tal vez, como también muchos de los la frase analistas. Estuvo fuerte. O sea, es que la ONU está de adorno, nada más como un espectador. Así es. En pocas palabras, no así, no lo cito textualmente, pero luego mete a Antonio Guterres como el otro mediador, que pues entonces es el adorno que va a estar en medio de los dos que son parciales a algún país. Entonces no sabemos en base a qué realmente se escogieron estos personajes. Ahora escuchando a los expertos geopolíticos que daban su opinión, dices, oye, estás acusando a la ONU como ser un ornamental, que es una de las frases que utilizó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. Pero estás llevando la propuesta a la ONU y estás pidiendo que el secretario general sea uno de los participantes. Y atacas a la ONU, pero la quieres usar como instrumento. Escoges al presidente de la India, que una de las cosas que en general entendimos también ayer que estábamos documentándonos es, a través de Ucrania pasaban muchos gasoductos en los que Rusia vendía hacia Europa el gas. Obviamente que están en conflicto, ahorita no están pasando por ahí. Europa dice, ¿sabes qué? No te vamos a comprar gas porque te estamos haciendo una sanción económica. Tiene un embargo económico, sí. Y dices, no, pues no hay problema. Y la India se puso viva, dijo, oye, yo no tengo bronca contigo, véndemelo a mí y yo se lo revendo a Europa. Es que aparte el asunto es que, como yo lo entendí, tal vez esté mal, y si estoy mal, ahí me corrigen en los comentarios. Haremos fe de ratas. Rusia tiene un bloqueo económico con las grandes potencias, sí, pero no con los países de menor rango, por decir. Entonces, ellos sí pueden hacer negocios con Rusia. Y pues, oye, obviamente los países de menor rango están aprovechando a río revuelto. Ganancia de pescador. Claro. Otra de las cosas que se hicieron notar es esos 5 años y no existe una razón. Ahora, esos 5 años de tregua, ¿no?
La Sí. respuesta que le dio El analista que hemos Mikhailo viendo. Podolyak. Mikhailo Podolyak es el Asesor. asesor principal de Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania. Y dice que él de plano le dijo que no. No me gusta tu propuesta. Es una propuesta prorrusa. Es prorrusa porque según él dice que los 5 años que está pidiendo de tregua, lo único que va a hacer es que Rusia se arme mejor, se pertreche mejor para que los vuelva a atacar a la hora que pasen esos dichosos 5 años que no tienen hasta ahorita un sustento del por qué esa cantidad de tiempo. Y así directo, ahora sí textual, el presidente de México usa la guerra para sus propias relaciones públicas. No, qué fuerte. No te metas con mis macetas. Pues es que en esencia, si lo ves en el contexto del asesor del presidente Zelensky, dice, oye, pues sí, te va a dar 5 años ese treguas, al fuego, pero pues Rusia se va a volver a preparar, se va a preparar con armamento, pero ellos también. Obviamente dices, tienes que hacer una reconstrucción de las cosas. No ha logrado el conflicto que lleva ya casi 7 meses. Para estas fechas van a ser 7 meses. Y dices, oye, pues no me agrada tu idea. No te metas y estás usando la paz como lo mencionó él, como sus propias relaciones públicas en un plan prorruso. Híjole. Pues no sé cómo nos deja. Y la verdad yo no le encuentro ningún sentido ni a lo que dicen. Bueno, a lo mejor los asesores de Zelensky, que es Podolyak, pues tiene un sentido en el que, oye, estás dándole chance a otros, Sí. al enemigo, a que nos sí. acabe de fregar. Y la propuesta de México, vamos a decir que no es en sí del presidente, sino a lo mejor de la Cancillería, que le presentan esta propuesta. A lo mejor no fue el momento más adecuado para decirla en el desfile de independencia, que pues es nacionalista, Sí. obviamente, pero creo que ninguno de los dos tiene mucha ciencia cierta de lo que están haciendo. Los de Ucrania parece que no se quieren dejar ayudar. Así es. Ayer decían en los analistas que estuvimos evaluando y documentándonos que una de las mayores problemáticas que tiene la guerra Rusia-Ucrania, que aclaro, no somos expertos, por eso fuimos a buscar expertos, es que ninguno de los dos quiere ceder. Sí. Ni Ucrania cede ante las exigencias de Rusia, ni Rusia cede ante las exigencias de Ucrania. Y por más mesas de diálogo que se han abierto, no se ha logrado llegar a nada. Y sigue siendo algo muy complejo porque la guerra empieza a irse a un tema muy largo. Y las guerras pueden durar años, o semanas, o días, pero esta lleva meses y pinta que va a largo plazo. Sí, porque aquí los dos están en una posición de que a ver quién se cansa primero. Así es. A ver quién cede primero. Y pues bueno, no creo que se logre un cese al fuego. Por más que sea el Día de la Paz. Claro. Porque realmente la ONU no ha estado así como que muy al tiro con eso. Ha dejado que la OTAN mueva muchas cosas. Ha estado súper embarrada en todos los sentidos. Porque, pues bueno, la motivación principal fue que Ucrania no se aliara o no ingresara a la OTAN. Y ahí dijeron, no nos vamos a meter. Y como quiera siguió el asunto, ¿no? El asedio. Así es. Está terrible. No había querido meterme a ver mucho sobre cómo está la situación en Ucrania, pero sí es una cosa bastante impresionante. Deprimente, como todas las guerras, ¿no? Increíble el poderío, ¿no? Sí. Y pues bueno, yo creo que aquí el debate será que yo no sé por qué somos tan idealistas. El mexicano en sí, en pensar que las cosas pueden ser utópicamente fantásticas. Y no somos, como decían, la política realista que dices, oye, las cosas son así y todo esto es un negocio. Y las cosas funcionan así. Esa analogía estuvo buenísima, ¿no? Sobre la gente que idealistamente ve las cosas como quisieran que fuera y la gente realista que ve las cosas como realmente están sucediendo con la complejidad de lo que es. Y ahí entra el tema de la paz como ideal o la paz como realismo, ¿no? Pues es que la paz como ideal, pues te digo, es un mundo utópico. Pero realmente, pues la paz es un problema. Es algo difícil de lograr tan sencillamente. Sí. O sea, tienen que suceder un montón de actores, tejes y manejes, acuerdos políticos.
vemos la historia que nos ha dicho que las finalizaciones de la guerra es porque algo trágico sucedió y decidieron rendirse algunos países o alguien ganó. Entonces al final alguien cede, ¿no? Alguien cede, ya no te quedan recursos, ya no hay manera de subsistir. Quieres evitar más pérdidas humanas o digamos económicas. O tratar de hundirte como país o como la nación que está en conflicto. La paz es algo que debería ser realista, pero nace de un idealismo muy grande. O sea, idealmente todos queremos estar tranquilos, vivir en armonía, estar sin ningún conflicto, todos felices, en un mundo utópico. Como lo mencionabas tú, pero la realidad es súper más compleja. Sí. Entonces, pues bueno, a todo esto, después de todas estas dimes y diretes y las contestaciones de lo que dice la gente de Ucrania, el presidente responde nada más: desecharon nuestro plan de paz por sectarismo, intereses de élite. Entonces, bueno, ahí también entra algo el asunto de la discriminación. Nos sentimos algo discriminados y bueno, es algo de lo que tenemos que trabajar. Así es. Para que las cosas sigan funcionando. Vivir la paz individualmente yo creo que es el principio básico. El principio básico y estar en paz con la demás gente que nos rodea. Empezar por nuestros pequeños círculos, la familia, los vecinos, el entorno primario. Y pues de ahí para el real seguir con nuestros idealismos utópicos. La verdad es que yo prefiero pensar en que algún día vamos a lograr un momento de tranquilidad en el mundo, aunque una guerra de armas lleva a una guerra fría y luego ahora vivimos una etapa diferente en las guerras, sí, que ya no se libra nada más en el campo de batalla, sino también en las redes sociales y demás. En el mundo virtual. Que también ahí se tienen que encontrar metodologías para lograr la paz, porque ahí se forma mucho del despapalle que luego se hace realidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ves el asunto ya como comentarios finales? Porque ya nos vamos extendiendo demasiado. Claro. Mira, voy a puntualizar mucho sobre el comentario y la propuesta del presidente. En lo personal, vuelvo a decirlo, creo que es una propuesta con muy buena intención. Y la intención de que haya un cese al fuego internacional es buena. Y no porque sea México no la pueda proponer. Claro que la puedes proponer. No nos excluyan, no nos hagan una dita, no nos discriminen. Pero quitando un poquito el tema de la discriminación, dices, bueno, nadie ha propuesto nada. El mismo presidente decía, oye, es porque los grandes actores de las grandes potencias simplemente dejaron que pasara. ¿Por qué sucedió eso? Alguien tiene que proponer algo. Y sí, alguien lo tiene que proponer. Y que es casi un hecho que todos los participantes actuales en guerra van a decirle al presidente, muchas gracias por tu intención, pero no me interesa. Debería ser una búsqueda política y diplomática en ese orden respecto a llegar a acuerdos. La verdad es que estos son acuerdos. No hay otra manera de resolverlos que con acuerdos positivos, los cuales permitan llegar a resolver el conflicto aunque alguien tenga que ceder. Y bueno, sí, la paz, aunque es idealista y utópica, es algo que todos los individuos debemos de buscar. Sí, y a veces la paz no la encontramos aquí. ¿Y dónde la encontraríamos? Pues a lo mejor a veces tenemos que buscar en un futuro utópico allá por las estrellas. Pero ese es tema. Otro episodio. Chicos, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este episodio donde estuvimos hablando del el Día Internacional de la Paz, no mundial, aclarado porque ya sabemos con la diferencia. Los invitamos el próximo viernes a las 9:30 a los lives que vamos a estar haciendo en diferentes redes sociales. Lo anunciaremos en nuestro portal de Facebook, en nuestra cuenta de Instagram. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Esto es Una Cosa Lleva la Otra con Belén Medina y Dante Robles. Muchas gracias por estar con nosotros. Bye. Hasta luego. Gracias por escucharnos hasta el final de este episodio. Síguenos en nuestras redes sociales y principales plataformas de podcasting. Les recordamos que estaremos todos los viernes a las 9:30 de la noche, hora de México, en Spotify Live para seguir platicando con ustedes en vivo. Los esperamos. Hasta luego. Bye.